¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? ¿Se te hace raro ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo? Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaira, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaira, 107.7 FM y radioguadaira.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. Hoy en Alcalá día a día, entrevista. Seguimos aquí en Alcalá día a día y aunque ya hace una semana que veníamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, ya sabes que seguimos trabajando precisamente en esta materia aquí en Radio Guadaira y también en otros sectores profesionales, como por ejemplo pueda ser la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental situada en el Hospital de Valme. Allí se ha preparado, como bien sabéis, porque venimos realizando la promoción del mismo, una serie de actividades para precisamente celebrar este Día Universal, Día Mundial de la Salud Mental y además también dar visibilidad a este colectivo que cada día es más grande, o al menos tenemos mayor conciencia de la existencia de los problemas de salud mental y de la importancia que tiene el cuidar también la salud de nuestra mente, además de la física. Salud mental, salud mundial, un derecho universal es el título, precisamente el lema bajo el que se está celebrando esta efemérides que ha traído en el Hospital de Valme, a través de esta unidad de gestión, una serie de actividades que hoy se cierran precisamente con una mesa redonda que lleva el lema precisamente salud mental, salud mundial, un derecho universal, y del que nos va a hablar precisamente la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del área sur de Sevilla, en Valme, Matilde Blanco, a quien tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Matilde? Buenas tardes. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros para hablar de algo tan interesante como la salud mental. Aquí en Radio Guadaira la verdad es que le damos muchísima importancia a esta temática. De hecho, trabajamos codo con codo en todo lo que tenga que ver con la colaboración a través de la información y dar visibilidad a instituciones o asociaciones como puedan ser, por ejemplo, Prolaya, ASAENES, Autismo Sevilla, Paz y Bien, Molinos del Guadaira, la Asociación Alcalareña de Educación Especial y, en definitiva, todos aquellos grupos de personas que de alguna manera u otra se reúnen en torno a este colectivo y sobre todo a los familiares, para poder llegar a conseguir, ¿no?, poco a poco, con el trabajo de todos, una vida plena y totalmente normalizada para estas personas, porque la salud mental ha estado muy estigmatizada a lo largo de la historia, ¿no, Matilde? Pues siempre ha sido la cenicienta de la salud, siempre ha quedado en un segundo plano, tanto en cuanto a los medios como al contacto, como al concepto sobre los problemas que tienen que ver con ella. Así que sí, el estigma nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia, aunque afortunadamente parece que las cosas poco a poco se están cambiando. Hay también un tabú socialmente ya también normalizado, y es el no ponerle el verdadero nombre a lo que realmente nos está sucediendo, para que no nos tachen
de locos, por ejemplo, ¿no? Porque englobamos siempre cualquier problema que tengamos mental dentro de esta palabra, que al fin y al cabo lo único que ha hecho es no permitirnos, primero, hablar sobre ello, y segundo, también el que sea considerada, que sea considerado normal el poder tener cualquier tipo de enfermedad mental, como podríamos tener cualquier enfermedad también física en un día a día, porque las hay con las que son trastornos, con las que nacemos o con las que tenemos que vivir toda la vida, pero también hay problemas de salud mental que son transitorios y que bien tratados y bien llevados, gestionados, nos pueden garantizar una vida plena. Sí, posiblemente tiene que ver con el miedo que da la salud mental, y tiene que ver con la pregunta que previamente habías hecho, el estigma. Si se pudiera elegir qué tipo de patología tener, aunque nadie elegiría conscientemente ninguna de ellas, salud mental posiblemente estaría en las últimas del ranking, porque aparte de un sufrimiento que muchas veces es incomprendido y solitario, también supone un rechazo social que no todas las enfermedades tienen. La unidad de salud mental de Valme, del Hospital de Valme, pues ha preparado para la celebración de esta efeméride una programación de actos que nos llevó el día 10 de octubre a una mesa informativa por el Día Mundial de la Salud, que se celebró de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el hall del Hospital de Valme y también en el Hospital del Tomillar. Luego el día 11 de octubre, Asaenes, precisamente, en Alcalá de Guadaira, fue quien leyó el manifiesto en el patio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira a las 11 de la mañana, para dar visibilidad a esta problemática y sobre todo para pedir auxilio, ¿no?, y ayuda a todas las entidades y al global de la sociedad para que se normalice esta situación y podamos hablar de ello sin que tengamos que ser rechazados. Y ya esta tarde tenemos ya el cierre definitivo con esta mesa redonda donde se va a hablar de salud mental en general, porque desde luego nos compete a todos y todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida pues que pasar por alguna de estas unidades de salud mental, concretamente la de Valme, que es la que pertenece aquí a Alcalá de Guadaira. ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar o aprender, conocer a través de esta mesa redonda que vamos a tener esta tarde? Pues yo espero que tengamos una visión coral, con muchas voces, que aprenden a vivir conjuntamente en el cuidado de la salud mental. Espero que podamos saber cuáles son las novedades que existen a nivel legal, como el contexto social a veces no está preparado para ciertos movimientos de avance, como también el concepto de salud mental. A veces la salud mental más soft o la más suave se traga los problemas que tradicionalmente han sido los prioritarios en el tratamiento de los dispositivos de salud mental. Y por supuesto vamos a escuchar en primera persona el testimonio de parte de los usuarios de diversidad mental, para que podamos tener directamente la información de primera mano o de primeramente. Claro, porque estamos hablando de personas que están ya diagnosticadas con cualquier tipo de enfermedad mental, que no es un trastorno, ¿no?, sino enfermedad mental, y que van a poder compartir su propia experiencia en primera persona con todos los asistentes, ¿no? Efectivamente, como tú bien has definido, existen como la salud mental es un paraguas amplio donde existen distintos tipos de sufrimiento. Afortunadamente, cada vez hay más entidades nosológicas, cada vez hay más enfermedades o trastornos que permiten
ser tratadas y darle a las personas que lo sufren una atención que les da una calidad de vida más que aceptable. Por supuesto, gracias a su esfuerzo y gracias a la colaboración de las asociaciones que tú has nombrado previamente. Pero el panorama o el horizonte que nosotros tenemos ahora es bastante más luminoso que el que teníamos hace 25 años. Pues la verdad es que sí, que hemos evolucionado muchísimo, porque entre otras cuestiones han desaparecido estos centros donde se internaba, digamos, a las personas con problemas psiquiátricos, y se ha optado más bien por esa atención, ¿no?, usuaria dentro de las asociaciones, y que cuenta con especialistas, y que además también ayuda y atiende a las familias, porque estamos hablando de una enfermedad o unas enfermedades o trastornos que afecta también a todo el entorno. Sí, lo que tú comentas es el modelo comunitario, es decir, si yo tengo dificultades en mi vida cotidiana, difícilmente se pueden solventar encerrándome en un sitio donde no puedo aprender. Entonces, nuestra unidad de gestión clínica efectivamente tiene la unidad de hospitalización en Valme, pero luego dispone de varios centros a nivel comunitario donde se realiza el tratamiento pues más ecológico, donde hay más proximidad y donde nos encantaría poder ir incrementando la calidad y la cantidad de las actuaciones. Que, como bien dice, no es un sufrimiento, como yo decía antes, en solitario, sino que acompaña a esa persona dentro de su contexto familiar. Vivir con este problema no es como vivir con otras enfermedades, conlleva muchas modificaciones y a veces no mucha comprensión por el contexto. Entonces, el trabajar con las personas, donde están las personas, es la base de nuestra filosofía. Matilde, y qué importante es hablar sobre ello, ¿verdad? Porque durante muchísimos años han sido la mayoría de las veces invisibilizados, incluso encerrados en casas, en trasteros, a estas personas, para que ni siquiera tuvieran conciencia los vecinos de que existían. ¿Cómo has visto tú esa evolución histórica hasta el punto en el que estamos hoy, en referencia al tratamiento de estas personas que, bueno, pues padecen en algún momento de sus vidas, pues pudiera ser incluso una depresión, un trastorno bipolar, una esquizofrenia? Pues, ¿cómo ha ido evolucionando? Mi carrera profesional es de 30 años. Yo puedo decirte que lamentablemente sí he vivido como psiquiatra esta situación que tú comentas, de alguna persona. Tengo que decir que no muy frecuentemente, afortunadamente, pero sí de alguna persona que ha recibido pues un trato inhumano. Entonces, para mí supone una ilusión y un placer personal el ver cómo ahora esas personas con su propia voz forman parte de una mesa, defienden sus derechos y trabajan desde la recuperación como individuos y como colectivos. Con respecto al tratamiento, aparte de que evidentemente a nivel químico ha habido avances importantes, yo creo que una de las cosas que más ha cambiado es la relación con la persona que tiene el problema. Sobre todo hablo de aquellos problemas mayores que tú has hecho referencia, a la psicosis. El respeto y la participación de estas personas en su propio tratamiento y en su propia vida, creo que es el principal cambio que existe, y creo que debería de seguir siendo la columna vertebral que nos lleve a otros sitios donde podamos seguir avanzando. Uno de los grandes avances también los hemos visto recientemente en el cambio de la ley, ¿no?, en cuanto a la autoridad y autonomía que tienen las personas con este tipo de trastornos o con cualquier tipo de discapacidad a decidir sobre su propia vida. Efectivamente, recientemente pues se ha modificado la ley
que actualmente se llama de apoyo, pues lo que no hablamos de restar derechos, sino de dar derechos. Partimos de un contexto bastante restrictivo en el que tú comentabas, pasábamos de una restricción física en los antiguos manicomios a una restricción de otro tipo, química, porque los tratamientos tenían muchísimas facturas y también legal. Y se consideraba que alguien que tuviera un problema de este tipo pues tenía unas dificultades globales y perpetuas. El concepto de esta ley modifica ese concepto e intenta ser pues más flexible en cuanto a aquellas necesidades de cuidado y de protección que puede tener una persona que en un determinado momento tenga un problema de salud mental, pero en la medida adecuada y durante el tiempo adecuado. La verdad es que tenemos todavía que trabajar mucho, sobre todo en la concienciación social y en cómo ve la sociedad a este colectivo. Evidentemente, pero para eso estamos trabajando, no solamente los profesionales en medicina y sobre todo especializados en salud mental, sino también los medios de comunicación y todos los productos audiovisuales que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo con este tipo de colectivos y con este tipo de temáticas que la verdad en la que profundizamos cada día para poder conocer más aún, porque la desinformación y el desconocimiento es precisamente lo que crea ese miedo y hace que queramos mantener esa lejanía, ¿verdad?, con respecto a esta problemática. Sí, yo creo que es importantísimo que se vean también los aspectos positivos dentro de la salud mental. Yo personalmente os agradezco vuestra disponibilidad y yo creo que estamos haciendo un aprendizaje juntos sobre cómo transmitir y cómo hacer llegar a la población los elementos básicos para modificar esas actitudes que para nada son realmente objetivas con respecto al problema que estamos trabajando. Bueno, pues a seguir trabajando, que todavía queda mucho. Luego esta tarde a las 5 estáis todos invitados de 5 a 6 y media de la tarde al Salón de Actos del Hospital de Valme. Allí podréis ya asistir a la última actividad que se ha preparado desde esta unidad clínica de salud mental. Es una mesa redonda que llega bajo el lema Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal, y se trata sin duda de el gran trabajo, fruto de este gran trabajo que viene realizando SAMER, la unidad de salud mental del Hospital de Valme, al que pertenece y que dirige precisamente Matilde Blanco, aquí tenemos al otro lado del teléfono. Pues muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Guadaira, y la verdad que para nosotros es todo un placer seguir hablando de salud mental. Gracias a vosotros siempre. Un beso muy grande para vosotros por ese gran trabajo. Bueno, y ya sabéis que aquí en Radio Guadaira tenemos un espacio que se llama Alcalá Más Social, donde tratamos también todas estas temáticas. Ya la tratamos la pasada semana precisamente con ASAENES en el Día de la Salud Mental, para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, y estuvimos aquí incluso con algunos de sus usuarios tratando esta temática. Seguiremos ahondando en todo ello para dar visibilidad, ¿no?, a cualquiera de estos trastornos, y siempre animando a la población, primero a cada uno de nosotros, de vosotros que estáis escuchando Radio Guadaira, a que en cualquier momento, si detectáis cualquier problema de salud mental, que no dudéis en ir al Hospital de Valme y pedir ayuda, porque ahí están estos magníficos profesionales que os van a tratar magníficamente bien, y que la salud mental es igual de importante que la salud física. Así que vamos a vivir como decía Matilde, con una plena ecología y equilibrio, ¿no?, dentro de todo lo que estamos viviendo cada día, y tan importante es el corazón como la mente y el cuerpo. Todo ello en conjunto puede hacer de nosotros grandes personas, aunque tengamos cualquier tipo de limitación, discapacidad o trastorno, porque se puede vivir de forma plena y no tiene por qué ser ningún estigma ni ningún problema que nos haga diferentes a los demás. Vamos a seguir aquí en Radio Guadaira, porque es miércoles 18 de octubre y son muchos los asuntos que tenemos entre manos.
cine, revistas del corazón, entrevistas de actualidad, salud y bienestar con Mundo Psicólogos y Tu Farmacéutico Informa, portadas de periódicos, efemérides y también gastronomía. Todo eso para un miércoles aquí en Alcalá Día a Día. ¿Te parece poco? Continuamos. Alcalá Día a Día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.